todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos en Diálogos y están con nosotros, como les habíamos venido informando, Wellington Toapanta, el autor del libro Huellas de la Prensa, el Ecuador, Huellas de la Prensa, Notas Históricas, que va a ser, yo diría, bueno verlo, y lo va a presentar el día de mañana en la Casa de la Cultura. Y uno de los, digamos que ya ha comentado, que lo ha leído, es el arquitecto Lolo Echeverría, y antes de iniciar el programa decía, la magia de Wellington Toapanta logró que el arquitecto nos visite por primera vez al mediodía. Siempre está abierto a los medios de comunicación y ustedes en la mañana le han escuchado varias veces. Es que a los dos, Wellington, bienvenido, gracias por acompañarnos y gracias también por el libro, ¿no? Que es un gran aporte necesario, diría tú. Y Lolo, bueno, veamos. Las huellas de la prensa, en unos momentos en los que se vuelve a discutir el rol de la prensa, 12 años de dificultades, y los incluye a todos porque todo esto es Alianza País, y asisten ahora en dos fuentes, digamos, ¿no? El morenismo y el correísmo, pero es Alianza País, en definitiva, los que han manejado. Una primera apreciación antes de pedirle a Wellington las motivaciones del libro, cuya tapa está en las redes sociales ya. ¿Qué piensas de estas huellas que nos propone Wellington Toapanta? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Pancho, un gusto compartir con Wellington. Me parece una obra muy atractiva, muy interesante para periodistas, para estudiantes de periodismo, para políticos, porque es un trabajo que no se había hecho, el ver la historia del país desde el punto de vista del periodismo. Y es una cosa extremadamente interesante. Primero, por las traumáticas relaciones que siempre ha habido entre periodismo y política. Y segundo, porque hay un tema que siempre está de moda. Solo cambian las modalidades, pero la amenaza de la censura y el afán del periodismo por preservar su libertad es una cosa permanente. Y es una de las cosas que se ve en el libro. Prácticamente desde la primera página hasta la última, lo que se ve son las distintas modalidades con que los políticos siempre han tratado de controlar la información. Así que es una obra de extremada utilidad, que además está escrito con mucha gracia, como un periodista de oficio, y también con una investigación muy organizada, muy exigente, de manera que es un libro que se lee además con mucho agrado. Sí. Bueno, Wellington, nada menos que nos está comentando uno de los profesores, digamos, ¿no? del periodismo, de profesión arquitecto, pero comunicador social. Tanta gente ha compartido trabajo con Lolo y comenta tu libro y además lo hace como lo acabas de escuchar. ¿Qué te motivó a ver Ecuador, Huellas de la Prensa? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Francisco. Si me lo permite, Lolo, hacer unas precisiones. Justamente Lolo no solo es arquitecto, es licenciado en comunicación social también. También es un colega algún activo. a detener. Sabes que eso no sabía, que además era licenciado en comunicación. Y colega periodista, claro, y colega de cátedra en la Universidad también. Técnica Equinoccial. ¿Sí? Hemos coincidido allí también en el ejercicio de la docencia. Has tenido varios encuentros. O sea, previos encuentros, pero justamente con Lolo compartimos una actividad periodística realmente importante. Fui invitado, Lolo, ahí en la
dirección de la revista Criterios de la Cámara de Comercio, fui invitado y desde allí hemos compartido una serie de actividades y desde allí visualicé mejor la capacidad, no solo intelectual, la capacidad humana y el ser. ¿Qué es por qué, y con la dispensa tuya, respecto a tu pregunta, por qué enfatizo en Lolo Echeverría? Por esa capacidad. Considero que en los actuales momentos es un referente de opinión política en el país. Yo asumo que tú has dialogado con Lolo Echeverría en otras oportunidades y concluirás o coincidirás conmigo. No solo eso, sino que todo aquel que lea los aportes que hace Lolo, pero aquel que por suerte tiene la oportunidad de conocerle, sabe que hasta podrías discrepar, cosa que en el caso mío no ha ocurrido hasta ahora, por lo menos. Pero pues no solo que se ha convertido, es el referente de seriedad, de equilibrio, ¿no? Que a veces uno dice, chuta, ¿cómo logrará controlar tanto las cosas duras que dice y también? No, y desde luego, ese es el equilibrio humano de que te hablaba, ¿no es cierto? Y entrando a este tema, ¿por qué? Justamente Lolo ha señalado un tema importante que me motivó. En el ejercicio de la profesión, cuando estudiábamos en la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Central, hoy Facultad de Comunicación Social, en las organizaciones de profesionales del periodismo, siempre interrogamos quién institucionalizó el Día de la Prensa. La referencia sustantiva es que la fecha de celebración del Día del Periodista Ecuatoriano es porque el 5 de enero de 1792, Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo publicó el quincenario por primera vez, Primicias de la Cultura de Quito. Pero nadie nos ha indicado quién lo institucionalizó la fecha. O sea, ¿cómo entonces continuar la historia eso, esa? Eso es lo que nos ve, y nosotros exponemos aquí en esta publicación. Y pasajes importantes del ejercicio del periodismo desde 1791 hasta el 2017, un poco que resume el trabajo. Hay hechos realmente protagónicos de Espejo, de otros relevantes ecuatorianos, hablemos de Luciano Coral, hablemos de Vicente Rocafuerte, hablemos de Pedro Fermín Ceballos, y tantos más, José Peralta, ¿cierto? Ismael Pérez Pazmiño, ¿ya? Por referirme solo a unos cuantos de los que están señalados en este trabajo, ¿no? Lolo, ¿alguna vez coincidieron, además de lo de la universidad que nos come, en algún periódico trabajó contigo? En periódico no, en la revista sí. En la revista compartimos y por eso también hemos tenido largas horas de conversación, porque nos encontrábamos ahí, pues, y como los periodistas somos chismosos, hemos tenido oportunidad de chismear de buenos todo. Conversadores, tienes que decir. Pero claro, no te iba a preguntar si alguna vez has tenido la oportunidad de multarle, entonces no ha habido. En este trabajo yo lo estaba chequeando y digo yo, ¿qué falta ha hecho? Había uno pero qué difícil es encontrar una historia del periodismo ecuatoriano, ¿no? Una cosa así muy... que nos hable de los periódicos, que nos hable de sus fundadores, de cómo unos han tenido éxito, otros perduran pese a todo. ¿Qué nos hace falta para un poco tener la generosidad entre nosotros mismos de reconocernos de esta importante labor que hacemos? Bueno, fíjate que suele ser así, ¿no? Entre colegas, no siempre como debería ser, no siempre hay buena voluntad. A veces hay incluso maledicencia, hay discrepancias, hay oposiciones. Y entre los periodistas más, porque primero que son pensadores, buscadores de la verdad, pero al mismo tiempo
tienen, como te decía yo, esta relación traumática con la política. Entonces, no es tan fácil la relación entre medios y unos medios con otros, Claro. quiero decir, y Porque entre además periodistas. entre Sí. como en competencia la propia noticia. Es ¿no? verdad, sí, sí. Y hay una lucha, una competencia por la primicia, por quién tiene más datos, quién tiene más fuentes, etcétera, ¿no? Y es una de las cosas curiosas que yo encontré en este libro, Ya cuando en la lectura, con mucho gusto, ¿no? Y es ver cómo los intentos por hacer gremios de periodistas no han sido tan fáciles, siempre han sido complicados, porque en algún punto decían ahí de que era difícil pensar en reunirse los que estaban trabajando en distintos medios, porque decían que uno no iba a venir por no saludar con el otro, que el otro no iba a venir porque no se llevaba con el otro fulano, etcétera. Entonces no es tan fácil como pudiera parecer. Y es muy bonito ver cómo nacieron los gremios, Claro. cómo nacieron los Sí. periódicos. Así, sí. Esta mañana nomás estaba pensando yo, ¿cuántos periódicos ha habido en este país? Centenares. ¿Ya? Yo me admiraba, por ejemplo, cuando visitaba la biblioteca Aurelio Espinosa. Ya. Ahí tenían desde las hojas volantes hasta los periódicos. Sí, sí. Cosa que era... Es increíble tantos periódicos que ha habido en este país, pero no todos pudieron ser recogidos o guardados o archivados. Entonces aquí en la obra de Wellington se puede ver cómo ha habido tantos periódicos liberales, conservadores, socialistas. Y además, qué interesante. muy definidos, ¿no? Muy definidos. Definidos por Yo, sus... leyendo los nombres decía así, por sus nombres los conoceréis. Y así resulta, ¿no? Porque había unos periódicos, por ejemplo, socialistas, los primeros, ¿no? Que se llamaban La Verdad, y me acordaba yo de Pravda. Pravda, La el Verdad. famoso diario comunista. Claro, la traducción Sí, es... se la traduce verdad. es La Verdad, ¿no? Claro. Otro que decía Bandera Roja. Así es. ¿sí? Otro que decía el proletariado. Entonces, y así mismo liberales y claro. conservadores, ¿no? Se Entonces, iban entonces ubicando desde por el título así es, sí, y la sí. marca que ponían, ¿no es cierto? Claro, o los propósitos que tenían, tenían. los valores que defendían. Entonces, una historia muy linda. Pero también cosas muy de fondo. Por ejemplo, mira, recuerdo yo entre tantas cosas que vi ahí, en 1830 se hizo una constitución y ahí se declaró que todos los ciudadanos tienen derecho a informarse e informar libremente. Pero después decía, para ser ciudadano se necesita Tales, tener alguna claro. propiedad de 300 pesos. Sí. Te ponían los condicionamientos para Exacto, ser ciudadano. sí. Que Y lo entonces terminas decía hasta yo- el 78, ¿no? Con Sí. donde por ser analfabeto no podías votar. Así es. Pero pensaba yo, casi 200 Claro. años después, en nuestra constitución actual, dice, todos Todos. los ciudadanos tienen derecho a informarse y expresar su pensamiento, pero la información tiene que ser veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural. Y en el caso nuestro todavía ¿Y quién de servicio público. ¿Quién determina eso? El gobierno. Claro. De manera que se proclama la libertad, pero después se ponen Se ponen los los condicionantes, límites y ¿no? Wellington, mira tú lo que vas provocando, digamos. Claro, cuando tú nos haces notar lo de la Constitución que viene, lo señala Lolo, uno dice, estas sociedades, ¿será que necesitan tener límites y las libertades? Entonces uno dice, bueno, entonces no hay libertad, pues, porque si necesitas límites, o como dicen las declaraciones de derechos humanos, termina donde la libertad del otro es conculcada, ¿no? ¿Cómo analizaste este tema y qué gobiernos, a tu criterio y en el libro dice, estos fueron los que más persiguieron? Es que la historia de la República del Ecuador, y desde Quito, cuando hablamos ahí desde 1791, es eso.
son las contradicciones del poder y del ejercicio de informar y de expresar opiniones. Son las contradicciones, el enfrentamiento permanente o la confrontación permanente. Ustedes se han referido a 1830. Yo abonaría la Constitución de 1883, por la cual los ciudadanos eran solo los varones y casados. No eran ciudadanos los solteros, no, menos las mujeres. Claro. ¿Ah? ¿Cierto? Había ese tipo de limitaciones que tenemos y que apuntamos en este trabajo, ¿no? Que le decimos la Constitución machista, ¿ya? Porque realmente es la primera vez que se consagra así taxativamente que solo los hombres casados son ciudadanos, ¿ya? Estamos hablando de una constitución de la República. Y no había la posibilidad de tener 2 votos. Eso no se consagró. Eso no establece, ¿no? Pero subterráneamente el ejercicio humano está, ¿no? Está ahí. Una de las cosas que antes de pasar a estas cosas que resultan, me decían el otro día, que hasta ahora hay una ordenanza que prohíbe que se estacionen los caballos o que amarren los caballos en la plaza grande, y que no ha sido derogada, por lo tanto estaría vigente. Se puede ir a caballo. Se puede ir a caballo. Y dije, pero algunos caballos se han instalado ahí un buen tiempo. No te refieras a la provincia del Carche, ¿no? No. Oye, Wellington, esto que a mí sí me resulta, porque estaba leyendo unas cartas de la Federación de Periodistas, de los colegios, de la UNP, y lo que nos hace notar, Lolo, y yo decía, no hemos cambiado en nada, ¿no? ¿Por qué esta dificultad? Y tú has estado en gremios y tú participas en muchas de estas cosas. De todo lo que has revisado para escribir esto, a más de estas rivalidades propias, realmente no nos tenemos paciencia entre nosotros, ¿no? ¿Qué nomás así un hecho así lo suficientemente duro entre periodistas que no permitió, por ejemplo, que la Federación de Periodistas no termine en manos de unos u otros, y sino en manos de una dictadura, en definitiva? Hay una serie de problemas y curiosamente no son ideológicos ahora. Yeah. Podríamos entender a inicios del siglo XX hasta la tercera parte del mismo, porque era marcada la posición ideológica. Hablábamos y había diferencias reales del periodismo doctrinario, ¿no es cierto? Del periodismo militante, que era el que dominaba en aquellos tiempos. Ahora no, ahora tú adviertes intereses. Y son intereses marcados y que incluso, y por ese interés particular individual, a veces son dominados por determinados sectores políticos. Hablemos lo que allí subrayo justamente el tema ocurrido allá en el 2015, cuando el gobierno logró influir en unos compañeros y que cometieron y asumieron responsabilidades que esa supuesta, entre comillas, federación que lideraron esos compañeros solamente asomaban públicamente cuando había que hacer una exposición favorable al gobierno, y no más. No para defenderle, o sea, los compañeros de la represión. Estuvieron de acuerdo con la ley de comunicación. Pues. Pero desde luego, y sacaron manifiestos públicos, sí, ¿no es cierto? Sí, diciendo que una ley orgánica de comunicación que, como retratamos ahí en este trabajo, o sea, no tiene base constitucional por ningún lado. Si la Constitución en la disposición transitoria primera le da el plazo máximo, ojo, máximo de 360 días al órgano legislativo, o sea, la Asamblea Nacional, para que apruebe la ley de comunicación, no ley orgánica de comunicación. Recordemos que en derecho público se hace lo que está expresamente indicado. Claro. Ese plazo máximo de 360 días o 12 meses tenía la ley de comunicación, entre otras 10 leyes que están en esa transitoria, ¿ya? Más 10 leyes que están en esa transitoria.
Y eso no ocurrió. No. Aprobaron artificiosamente y tramitaron una ley orgánica, ¿sí? Que le da En una 42 característica. meses, no en los 12 meses No, que no. establecía. Y ojo, el artículo 133 establece la diferencia clara, el artículo 133 de la Constitución establece la diferencia clara entre lo que es una ley orgánica y una ley Claro. general. Y el artículo 425 de la misma Constitución establece el orden jerárquico de la legislación que impera en el país. Y el artículo 26 de la misma Constitución te indica que las personas, las instituciones, las autoridades tienen que cumplir obligatoriamente lo que indica la Constitución. Por ello, esa Nación famosa ley inconstitucional. orgánica, que además no te define qué comunicación legisla. Esa es otra de las atrocidades, porque de pronto estamos hablando de comunicación postal, comunicación telefónica, pero tiene que definir el tipo de Bueno, comunicación te que declara legisla. que es un derecho público. Pero desde luego. O sea, es derecho público desde cómo, podría decir comunicación postal, te van a decir, no, existe la dirección de correos, pero ya no hay esa comunicación. Pero no, esas Claro, son las cosas así que es. te mandan, ¿no? Lolo, en estos temas que topa Wellington y que los va analizando, nos genera esta idea que tú decías, siempre vamos a hacer una piedra en el zapato, no solo a los políticos, sino en general al poder, ¿no? Al Porque poder, a veces por se supuesto. escribe en contra de una farmacéutica. Ujú. Y esta farmacéutica resulta que controla al ministro, ha tenido subsecretarios, directores nacionales, pero también algunos dicen y ha tenido también canales o periódicos. ¿Cómo logras, tú que has dirigido, en virtud de lo que nos hace notar Wellington, decíamos, nosotros demandamos la ley de comunicación como inconstitucional, no solo por los tiempos y este dato que no, en realidad yo no, que la ley orgánica, sino que sea ley de comunicación, decía, hay que tener una ley, pero no esta, decía yo. Ujú. ¿Cómo logras entre una ley de comunicación y estos dos intereses que son privados y públicos, los políticos y también de interés de capital? ¿Cómo logras identificar o cómo hacías que los periodistas bajo tu mando diferenciaran estas cosas? Bueno, es interesante lo que planteas, porque yo a los periodistas con los que trabajaba les decía dos cosas claves que no podían olvidar nunca respecto de la tarea. La primera, que el periodista es un mediador entre la sociedad y el poder. Por eso la metáfora que más me gusta es la de el puente. Ya. Del puente se dice que por ahí pasan todos y él no va a ninguna parte, pero junta cosas, ¿no? Sirve, claro, Y sirve todos, para transitar. y todos pueden pasar por ahí. Ya no hay, pues, como había antes, prensa conservadora o prensa liberal o prensa socialista, no. Ahora la prensa es para todos, pero esa es una cosa que todos los periodistas deben tener muy claro, que es un mediador entre la sociedad y el poder, toda clase de poderes. Y la segunda cosa también sumamente importante es que los medios de comunicación también necesitan una mediación, y esa es una mediación profesional. Por ejemplo, a mí no me gustaba y yo no permitía que los dueños den órdenes directamente a los reporteros. No, porque tiene que haber una mediación profesional. Claro. Y por eso es ridícula la crítica que se hace, ¿no? De que los dueños de los medios dicen lo que les da la gana. Claro. Como si los dueños de los Fueran medios los que escribieran escribieran. todo el periódico. Claro, sí. Es absurdo porque son los periodistas y con las capacidades profesionales los que determinan qué es noticia, jerarquizan las noticias, redactan las noticias, etc. De manera que no hay tal cosa y no debe haber tal cosa como que los dueños salgan
a editorializar o a determinar qué noticias salen y cuáles no. Tomando esta base, muchos de los periodistas y lo de la federación sobre todo me llamaba la atención, tomaron posición frente o a favor del gobierno anterior. Y esos periodistas que habían trabajado en medios, que habían estado varios años, muchos de ellos en los medios, decían, es que los dueños tienen influencia, aquí nos callan. Y yo decía, ¿y cómo se quedaron, no? ¿Por qué se quedaron en esos medios? ¿Alguna vez, por alguna razón o circunstancia, te llamaron a decir, esta noticia no puede salir? No, te voy a contar una anécdota. En un medio de comunicación, el dueño me dijo un día, llamó al gerente del canal, al entrevistador, y me llamó a mí y dijo, señores, yo he pedido que no entrevisten comunistas, y han entrevistado a un comunista. Yo pedí que corten y no cortaron. Quiero saber qué es lo que pasó. Entonces el gerente dijo, mire, usted tiene razón, usted es el dueño del medio y tiene derecho a determinar sus políticas. El entrevistador dijo, mire, yo estaba entrevistando, yo no puedo contestar el teléfono y entrevistar al mismo tiempo. Y entonces me tocó a mí dar la respuesta. Y yo le dije, mire, usted me contrató a mí para que haga un trabajo profesional. Lo que yo hice es lo que yo entiendo como un trabajo profesional. Si no le gusta, me dice, y yo me voy. Me llamó una media hora después de la entrevista y me dijo, con usted vamos a entendernos. Porque yo tengo mucha gente alrededor que me dice sí a todo. Y en verdad siempre me entendí con él. Y pasamos muchos problemas, muchos. Pero siempre estuvimos de acuerdo. Una gran amistad entonces. Sin duda, sin duda. Y siempre estuvimos de acuerdo en las soluciones. Y alguna vez yo le dije, vea, usted tiene que pensar en la posteridad. Usted no puede arriesgarse a que en el futuro se diga, miren, esos trogloditas manejaban así la información. Claro. Usted tiene una responsabilidad que va más allá de sus gustos, sus aficiones, sus creencias. Y entonces esto se va desarrollando, se va mejorando. Esa es la mediación profesional. O sea, ahí sí se encuentra lo profesional. Pues. Por supuesto. Está ahí la mediación. Y el rol que en un medio tiene el profesional. Porque claro que en un medio es una empresa y tiene que velar por el éxito económico y tiene que cuidar muchas cosas. Pero respecto a los contenidos, tiene que haber una mediación profesional. Wellington, estaba recordando, tú cubriste el Parlamento desde el retorno a la democracia y falleció el accidente aéreo del presidente Roldós. Y claro, ese sábado toda la gente iba, políticos y todo, al Parlamento. Y tú estabas ahí, me acuerdo claramente, tengo la imagen, el doctor Borja llegaba y tú le paraste para entrevistarle y pusiste ahí a un lado una libreta porque ibas anotando, ¿no? Entonces el doctor Borja se puso en una pose como para que alcance a anotar y tú le dijiste, siga nomás doctor, lo importante sí lo voy a anotar. Sí, eso fue para mí claro, era un posible candidato, ya había sido candidato a la presidencia, era el jefe del bloque de la izquierda democrática, y claro, Borja quiso como hablar pausadamente para que anotaras todo, y le dijiste, siga nomás, yo lo importante, ¿y qué será lo importante? Lo que tú creas, lo que para tu criterio resultaba importante, no lo que quería decir el doctor Borja, ¿no? No sé si te acuerdas de ese hecho. Como esa, hay muchas anécdotas. Recuerda tú que en el reestreno democrático, hablemoslo así, desde el año 79, que en realidad comenzó con la posesión de gobiernos seccionales un año antes, ¿verdad?
allí nos topamos con realmente algo extraordinario para nosotros A que los iniciábamos periodistas. la carrera, porque estaban León Febres Cordero, Carlos Julio Arrocémena Monroy, Raúl dos Clemente Arrocemenas. Huerta, ¿no es cierto? Estaba Otto Borja Arrocémena Trujillo, Gómez, Otto Arrocémena, Julio César, Don etcétera, Buca, Jaime Hurtado González, Don Buca, Asad Bucarán, el coronel Armijos. Rafael Armijos, claro. Valdivieso, ¿verdad? Eran los patriarcas de la componente, Claro. como Como les los denominó. Motejó Rondós, Claro. ahí, ¿no es cierto? Ese era. Era un escenario político Claro. muy importante, ¿no? Y ahí han salido los otros presidentes también. De acuerdo, de allí surgieron. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nosotros tuvimos enseñanzas muy claras en la Escuela de Ciencias de la Información. Y nuestro antecedente en Reportarqui, ¿ya? Ah, también estuviste en Claro, y en reportaje. calidad de subdirector, invitado por Gonzalo Pérez Torres, allí fue una cosa también muy significativa porque de pronto yo, estudiante de la Escuela de Ciencias de la Información, era el subdirector y tenía que dirigir en esa calidad porque Gonzalo tenía otras actividades, ¿ya? Los contenidos. Controlar a Néstor Arboleda, a Marcelo Ceballos, ya a Luis Onofa, Rodrigo Rangles. Ay, sí, entonces ya. Ahí, esa Yo fue ahí mi habría escuela. dicho, renuncio. Y en realidad Claro, eso yo planteé ahí en el radio periódico, ¿ya? Dije, ¿cómo puedo ser yo subdirector con tal calidad de profesionales que existe? Y entonces yo decía, y Gonzalo dijo, no, y todos los compañeros, compa, te vamos a ayudar, y ejerce. Fue una gran escuela. Y de entonces de ahí sabíamos que lo más importante es la noticia. Porque no estamos, eran el género, la noticia el que dominaba en aquellos tiempos, no lo que ahora es el reportaje, ¿verdad? Y entonces en aquellos tiempos y en la Cámara Nacional de Representantes del 79-84, se discurría una cantidad de voces y obviamente que para hacer tu ejercicio periodístico tú transmites a la población lo importante, no lo que discurre en toda una expresión de un político, porque si no, no te alcanza ningún pero además medio no para lo que a él le cubrir todo el interesa espacio. que se diga, sino No, que de de todo lo que ha que es dicho, de interés lo que es de general. interés general, claro. Lo que es que ahí de viene interés. la parte que Lolo nos recuerda, lo profesional. Claro, es No lo voy a comenzar a lanzarle flores si ha dicho alguna barbaridad. La Pero noticia decía, para mí es la barbaridad. ¿no? Y eso fue nuestro ejercicio y no sé, quizás esa una de las razones para que luego del periodo 79-80, la Unión Nacional de Periodistas nos dio un premio por la información parlamentaria. A la radio ¿No? periódico. A este sí, ciudadano y a te dio Milton un premio. Salvador. Claro, a al Diario El pajarito. Universo. Sí, ¿no? sí, del Diario El Universo. Porque Claro. eso es una de las cosas. Y el periodista tiene que hacer eso. Siempre lo relevante, lo de interés general de cualquier actor noticioso. Lolo, cuando yo decía, dicen alguna barbaridad y no quieren que se les publique. Y eso es lo que hay que publicar, no por barbaridad en sí, sino porque eso demuestra lo que realmente estaban pensando sobre algo que está pasando en el país. Como, por ejemplo, este parlamento del que estamos recordando, la Cámara Nacional de Representantes. Claro, ahí habían voces, y no es que todo el mundo, había unas grabadorazas que tenían algunas radios, nomás no todos. Pues, ¿no? Arcesio Arcentales, ¿se Arcesio acuerda? Arcentales tenía una, y uno decía, casi una radiola, y llevaba y chantaba en la mesa, ¿no? Claro. Pero esos compañeros también tenían solidaridad. Y algo que yo decía en el libro no lo destaca mucho es quizá porque no han sido lo suficientemente grandes, ¿no? Pero yo veía colegas muy solidarios para compartir incluso determinadas informaciones. Ya si conseguían una exclusiva, algo, no era tampoco para andar repartiendo, pues de eso ahí demostraba esta competencia que dices, ¿no? Pero sí había más respeto. Estos últimos 12 años hubo una confrontación más allá de las ideas y todo eso,
casi de gritos y de agravios, ¿no? Ya una cosa de tomar posiciones. ¿Por qué los militantes de antes no son igual a los de ahora, Lolo? Porque antes los políticos tenían miedo a los periodistas, ahora los periodistas tienen miedo a los políticos. Ha cambiado mucho en eso, ¿no? Pero mira, una cosa interesante del libro, Wellington hace una exposición objetiva de los hechos, pero hay que recoger, hay que ver también, juntando transversalmente las informaciones para sacar algunas conclusiones. Eso ya es un derecho del lector, claro. No del autor. Claro, Entonces, el autor puede incluso haber querido decir otra cosa. correcto. Entonces yo, por ejemplo, veo que los dictadores más adulones a la prensa fueron los que más daño le han hecho a la prensa. Por ejemplo, el que instituyó el 5 de enero como Día del Periodista, que recordaba Wellington, era un dictador, Enríquez Gallo. Alberto El Enríquez general Gallo. Alberto Sí. Enríquez Gallo. Sí. Y este que instituyó por decreto ley esta fecha como el Día Nacional del Periodismo, 6 meses antes había clausurado el Universo por publicar una caricatura. ¿Ve cómo se repiten los hechos, no? Pero así eran, así. Después, por adular a la prensa, hizo esto. Otro dictador, por ejemplo, le hizo a la prensa un regalo envenenado, en mi opinión, que fue darle, como en la ley de ejercicio profesional, darle 2 oficios contradictorios como exclusivos del periodista, el de informador y el de relacionador público. En el uno tratan de descubrir la verdad y en el otro tratan de ocultar la verdad. Antes de esta ley, cuando los periodistas iban a buscar, a escudriñar los secretos del poder, se topaban con un soldado. Después de esta ley se topaban con un compañero periodista. Que quería que no se publique. Así es. ¿Ves? O sea, por ahí eso estuvo la trampa y el veneno. Exacto, por eso digo yo que fue un regalo envenenado. Y en los dos casos de 2 dictadores, ¿no? Sí. Pero en el uno, algunas gentes he visto incluso diciendo que todavía sigue vigente la ley de ejercicio profesional defendiendo esto, claro. Defendiendo, ¿no? Claro, porque bueno, así es. Mira, con los compañeros periodistas les decía yo, hay que defender la libertad de expresión en su totalidad. No se puede defender por partes. Entonces les decía, si ustedes, por ejemplo, dicen que hay que defender la ley de ejercicio profesional, porque es difícil atacar eso. Es difícil defender que no se necesita título para ejercer el periodismo. Claro. Pero eso es lo que dice la libertad de expresión. Eso es lo que dice la Declaración de Principios sobre la libertad de expresión. Es lo que dicen varios órganos internacionales, ¿no? Así es. Pero también ahí, y te pregunto, también ahí en ese ejercicio uno dice, ¿cómo hacer en cambio esto que tú nos has hecho notar, la parte profesional de ser el medio o el puente, como tú bien nos has denominado, de los periodistas? Sí. ¿Tiene o no tiene que estar formado? Me han dicho esto como objeción. Me han dicho, bueno, ¿y por qué a los arquitectos se les exige título, a los médicos se les exige título y no a los periodistas? Y yo les siempre nos dicen eso. Sí, sí. Y yo respondo por una razón muy sencilla. Nadie nace con el conocimiento para hacer una cirugía, pero la capacidad de comunicar es inherente al ser humano y nacemos con esa capacidad. Es el ejercicio de un derecho humano. Esa es la diferencia. Y por eso es que no se puede exigir el título profesional. Ahora, si un medio de comunicación tiene que contratar un periodista, preferirá uno que haya tenido una formación académica. Aun cuando también se ha planteado esto, ¿no? Digamos, las especializaciones es una cosa más compleja. Me acuerdo yo en el periódico el New York Times se planteaban
que es más fácil enseñar a escribir a un médico que enseñar medicina a un periodista. Y es una cosa que tiene lógica. ¿Ya? Para la comunicación, Sí, hay instrumentos ya dados. El que quiere comunicar tiene que perfeccionar la capacidad de comunicar, pero sin olvidar que es un derecho humano. Claro. Fíjate tú la disyuntiva, ¿no? Claro, el puente cuando tiene que ser profesional dice, oye, pero no es indispensable, que me puedo especializar, que me puedo avanzar, sí. Pero esta ha sido también una lucha de un grupo de colegas, ¿no? Y lo que estaba viendo algunos que no han ejercido el periodismo, que no han hecho. Uno diría, ¿por qué no me dan aunque sea una carta de declaración que hayan escrito? Y han sido dirigentes. ¿Cómo te encontraste tú al analizar esta parte de las dirigencias y del... Ahora imagínate, justo el colegio de ahora, creo que tiene 28 o 30 afiliados, de los cuales la lista ha sido 18 y han votado 14, o sea que ni siquiera los 18 fueron. ¿Qué representatividad puede llegar a tener esto? Y yo creo que hizo un gran daño el expresidente al eliminar los colegios, ¿no? Varias preguntas en una cuestión, ¿no? Pero es parte del libro. De acuerdo. Es que el libro recoge Sí. una cantidad enorme de temas, el papel extraordinario que el periodismo ejerce en la sociedad y en las transformaciones sociales. Ya. Recordemos que 1895, junio 5, la revolución liberal no habría ocurrido sin la gran inyección del periodismo con Luciano Coral Morillo, ¿sí? Pero vamos a lo que tú señalas. La comunicación. Sí, la comunicación. Cuando hablábamos del tema de la ley orgánica y decíamos que esa ley no define qué es comunicación, justamente caemos en el tema. La comunicación per se es inherente al ser humano. Lo que hacemos es eso. Un diálogo entre dos personas es comunicación. Nadie cuestiona la comunicación. Y para comunicarte puede ser de cualquier profesión. Claro, y de cualquier lengua y de lo que sea. De cualquier lengua. Esa es la comunicación. Otra cosa es ejercer el periodismo. Para ser periodista debes estar dotado de técnicas y, ojo, de una razón sustantiva que es el equilibrio emocional para poder transmitir por su alta responsabilidad social respecto de los hechos y sucesos del interés general que hacen las autoridades, sean públicas o privadas. O sea, Ese que es un tú sí pensarías o piensas que esto necesita... No, es que voy a ello. Por ejemplo, a un ciudadano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estuvo presente aquí en el país el año anterior, le escuché decir, y salió publicado en los periódicos y difundido por los medios audiovisuales, que el señor Rafael Correa Delgado era periodista, porque el hombre tiene un espacio de entrevistas en un canal internacional y era periodista. Pero por favor, no era más grotesco que escuchar eso. Pero por favor, no podemos decir que este señor está ejerciendo el periodismo. Está entrevistando. Está entrevistando, está dialogando de pronto con sus conmilitones, ¿cierto? Con los que quiere escuchar principios o ideas relacionadas con su propio pensamiento. Pero a esas personas no se les puede de ninguna forma decir periodista. Pero hay algunos también con título que dicen casi lo mismo que el presidente y han hecho y le han acompañado en el estado de propaganda, Wellington. Es que es eso lo que ha ocurrido. Porque para mí, por ejemplo, hablar de periodismo profesional es redundante decir ético, porque un periodista profesional tiene que ser ético sustantivamente. Si no es ético, general, si no es no haces periodista comunicación profesional. así. ¿No? ¿Por qué? Porque está faltando a la responsabilidad social, porque está manipulando, ¿cierto?
porque está tergiversando. Porque entonces porque ahí está pasa a ser ocultando. un militante, un promotor. Pero desde luego, puede ser cualquier otra Ya. cosa menos un periodista profesional. Esas son las razones. Claro. Y ahí me venía a la mente una cosa, Lolo. Mientras yo milité en un partido, yo ya había estudiado periodismo y todo, pero no hacía en parte algo de relaciones públicas, diría, con Julio César Trujillo. Pero nunca estuve en un medio. Comencé en la Agencia Española de Prensa y para trabajar en la Asamblea con Julio César, dejé, por supuesto, la Agencia Española, ¿no? Después de que ya me expulsaron por oponerme a la candidatura del doctor Maguad, ya me volví a dedicar al periodismo, ya sin esta mochila de la militancia, ¿no? ¿Se puede hacer militancia y periodismo al mismo tiempo? ¿O lo que dice Wellington es, no se puede? Y cuando uno dice, ¿y los periódicos liberales y conservadores? Bueno, hay unas cosas que tienen en común el periodismo y la política. Y una de ellas es la búsqueda del bien común, del bien de todos. Entonces parece fácil asociarse. Pero hay otras cosas en las que en cambio, chocan. Y es que el político lo que busca es el poder. Y el político además busca el poder desde una ideología particular. Y ahí sí no calza con el periodismo. Pues el periodismo busca el bien común, pero no llegar al poder, ni tampoco desde un punto de vista particular. Y entonces en eso son diferentes. Yo creo que ilustra mucho. Yo solía decirles a los estudiantes principiantes de periodismo que para ser periodista solo se necesitan 3 cosas, muy sencillas. Primero, buen manejo del idioma. Segundo, cultura general. Y tercero, ética. Nada más. Luego pasaban 4 años tratando de conseguir eso y terminaban y todavía no habían conseguido. No habían encontrado. Claro. Es que es una historia, sí, es que es sustantivo. Pero es que eso además se construye en la vida. Que por eso no es que tampoco la universidad ya te da todo. No te por da. eso, digamos, puede haber otros como ha habido. Literatos, por ejemplo. Claro, de primera. Que han sido después periodistas formidables, ¿no? Sí, grandes periodistas. Sí. Pero esto es una tarea ¿A García Márquez le habrías pedido el título? No, evidentemente si yo no pido a nadie. Claro. Sostengo que no se debe pedir a nadie. Claro, nadie. Sí. Menos a García Márquez, pero era claro, evidentemente un maestro más bien para el periodismo. Para y todos, lo fue. pues, el reportaje, tú ves, el que no consigue por lo menos los reportajes de él para leerlos, ¿cómo seguía para ser uno? ¿No? Si uno dice, esto es más que la cátedra. Y hay una cosa muy complicada, por ejemplo, la cultura general. Esto es una cosa que se va incrementando en el transcurso de la vida, se va construyendo. Claro. ¿Qué es cultura general? A mí la definición que más me gusta es la que dice que cultura general es lo que queda cuando uno ha olvidado todo. Incluso cuando ya no te acuerdas. O sea, cuando ya se olvidó lo que le dieron en la universidad. Sí. Pero mira, hubo un tiempo, por ejemplo, en que en la Universidad Central, yo fui allá algunas veces con la sospecha de que lo que querían era trucidarme, pero fui allá cuando dominaba ahí el marxismo. Claro. Y lo que querían era adoctrinar a los estudiantes. Y les daban sociología y muchas materias, historia, etcétera, ¿no? Pero buscaban objetivos ideológicos, no profesionales. Entonces, cuando terminaban la carrera, iban a un medio de comunicación, no sabían si iban a apedrear los medios o a pedir trabajo. Claro, así resulta, sí. Pero algunos que fueron a trabajar incluso y ni bien han tenido la oportunidad a denigrar a los medios. Sí, claro, dice, porque ya tenían ese veneno adentro, ¿no? Claro, materialismo histórico y dialéctico, no voy a decir el profesor.
Pero claro, uno dice, oiga, ¿y por qué no, para la cultura general, por qué no nos han dado algo de doctrina social de la iglesia? Claro. Ahí hubiesen dicho que coruchupas, que es un concepto más duro que solamente decir marxistas. Wellington, fíjate tú en esto, ¿no? Y lo que tú vas a poner a discutir con este libro va a ser todo esto. Va a ser todo esto sobre la cultura general, sobre el valor de la historia y de conocer por qué y contextualizar, como ha dicho Lolo, lo que tú nos aportas. Porque habrá gente que también diga, justo este aporte de Wellington no quiere decir lo que él dice. Era lo contrario, porque fue así. Yo le escuchaba el otro día a un colega en una radio decir un momento histórico entre el doctor Carlos Julio Arosemena y el doctor Julio César Trujillo. Y se inventó unas cuantas cosas, que los que estábamos sentados ahí, pues decir, oiga, no es así, pues, por más bien que usted lo diga, no es así. Dice, y a mí me consta porque yo era reportero. Dice, bueno, a mí me consta, estaba sentado en la sesión ahí al lado sosteniendo, y me consta lo que contestó Juan Tama, pero esa es la riqueza que vamos formándonos, ¿no? Y que nos puede permitir decir, oiga, esto no es verdad porque estuvimos ahí. Y esta es una de las cosas que nos pasa a los periodistas, Wellington, y que tú lo demuestras. ¿Estamos ahí? Estamos ahí. Fíjate que ustedes señalan una cantidad de temas interesantísimos. Nuestro trabajo precisamente busca eso, ¿no? O sea, este es un aporte, por eso son huellas, ¿no? Que manejamos ciertas instancias importantes de la vida de la República del Ecuador. Claro, es un poco contarnos la historia vista desde el periodismo, ¿no? ¿Sí? Y procuramos justamente abrir conversaciones, diálogos como el que se está produciendo en este momento. Por ejemplo, cuando tú preguntabas, ¿le habrías exigido a Gabriel García Márquez el título de periodista? Y tú has evocado los reportajes de Gabriel García Márquez. Y ahí vamos a un asunto. ¿Qué es el reportaje? Ahí entramos a los géneros. Claro. O sea, el periodismo es tan rico. Para poder expresarse tiene diferentes formas, ¿cierto? Estilos, técnicas para poderlos construir. Todo, claro. Y García Márquez se especializó en reportajes, en crónicas, ¿ya? No en noticia. La noticia él utilizó para hacer los reportajes. Claro, pero te daba noticias en sus crónicas. Pero de acuerdo. Entonces se genera, porque el reportaje tiene recursos literarios, ¿cierto? La crónica igual, ¿verdad? Sí, bueno, entonces pones en juego una cantidad de talento, del talento que tienes, ¿verdad? Para poder desarrollarte intelectualmente. ¿Y qué es lo que ocurre? La noticia, en cambio, tú sabes, es una construcción técnica. Pero que tiene que estar bien escrito. ¿No es cierto? Pero desde luego, porque eso tiene elementos técnicos para discernir. Pero por eso se abrieron los géneros. Cuando, por ejemplo, estudiaba en la Escuela de Ciencias de la Información, el tema índice era la noticia, no el reportaje. Ya. Y acuérdate que cuando cubríamos la Cámara Nacional de Representantes, lo sustantivo era la noticia, no era el reportaje. Pero el reportaje lo dejábamos para el fin de semana, para publicar el domingo. Pero lo importante era que el pajarito Salvador te hacía una crónica de hasta cómo los encontraba conversando a la entrada. De acuerdo, pero de acuerdo. Claro. Es que esos son los recursos que manejábamos en esos días. Algo me estaba pareciendo. Y por eso alternábamos en los objetivos. Si nosotros revisamos los periódicos de aquellos días con los de ahora, con la misma información parlamentaria, vamos a encontrar pues diferencias sustantivas. Pero hasta a quienes entrevistaban. Pero desde luego, pero sí, no. Diferencias sustantivas. Sí, imagínate quién de los que está ahorita podría decir casi textualmente con las cosas que repetía Carlos Julio Arosemena. Pero desde luego. Pero nosotros de lo los libros hacíamos. que había leído. Pues, y nosotros lo hacíamos no utilizando grabadoras, sino exacto, poner a mano. Sí, no sabiendo lo que había que escribir, ¿no? Tú sabes que nosotros, y tú señalabas un detalle importante hace un instante. Entonces los compañeros teníamos una comunicación excelente.
y ahora es difícil, ¿no? Ahora ves Pero- con bastante dificultad eso que había antes. ¿Por qué razón? Es que entonces éramos pocos. ¿Cuántos periodistas cubríamos la No, más Cámara bien, Nacional de Representantes? ¿cuántos? ¿No es cierto? No excedíamos los de medios. 8. Y los No, 8 pero éramos... después era, Ya, tenía pero de de radio y permíteme, televisión y pero todo. después, Desde que yo- pero iniciamos claro. nosotros, yo hasta ahora nos sentábamos ahí en el Claro, estrado casi tú llegaste. a la derecha del estrado Claro. presidencial, y éramos 5, uno por el Comercio, otro por Expreso, otro por el Telégrafo, y el otro... universo. El universo. El universo. Y para de tiempo. contar, No, y el pero tiempo, el que tiempo. iba, tú sabes Que ya que iba de estaba, vez sí, en sí, cuando. sí. ¿no? Pero y para de tenías- contar, y de pronto por ahí asomaba alguien de una estación de televisión que se daba una pequeña vuelta y chao Lola. Claro. De radio ocurría lo mismo. Pero eso Pero era. no habían. Pero imagínate que después ya con- comenzó. Claro. Las dos radios que hacían noticias, La pero nacional. eran 3. Radio Quito, Reportarqui y HCJB, que eran los estaban ahí. permanentes. Eran permanentes, tenían cierto? cabina. ¿No es cierto? ¿Ya? Tenían Entonces, cabina, pero sí, sí. no más. Entonces, ahora tú vas a la Asamblea Nacional y encuentras una nube de gente. Claro, pero también encuentras dificultades en Con ingresar. diferentes intereses. Claro. ¿No? No, pues las circunstancias actuales ¿No? ahora no hay. Esa es la situación. Entonces, formas. cuando hablamos cuando revisamos este libro, Ajá. ahí encontramos elementos que sí coadyuvan. ¿A qué? A analizarnos nosotros mismos como profesionales y ver cuál es nuestro destino. ¿Y qué ¿A dónde deberíamos vamos? hacer? Claro. Y eso lo vamos a descubrir mañana a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura, en el aula Benjamín Carrión. A ¿no? las 18 A las horas 18 30. horas 30. 18 horas 30, ¿sí? ¿Sí? Tienes razón. En el aula Benjamín Carrión, en la avenida 6 de diciembre, N16 y Patria. Estará Lolo también, entiendo, comentando el libro. Sí, voy a Tú estar. también vas a decir algunas de las Sí, cosas vamos que a nos has leer. dicho. Lolo, un último mensaje entonces en esto, no solo por el aporte de Wellington que nos ha permitido conversar sobre el tema, y claro, hay que repensar también entonces nuestra profesión. Por supuesto. Hay que repensar la profesión, hay que repensar las relaciones de esta profesión con la sociedad, con el poder, etcétera. Ahora más que nunca, porque ahora está bajo amenaza por las fake news, las realidades alternativas, etcétera. Y porque hay una novedad, ahora el Twitter es un instrumento de gobierno, porque es más cómodo. Y se dan a conocer en 140 Pone caracteres. un Twitter y se acabó el problema, no tienes que estar contestando preguntas ni tienes que estar probando nada. Simplemente el Twitter se compone de declaraciones olímpicas y eso les fascina a los políticos. Y entonces esto está dejando de lado la mediación entre el poder y la sociedad, que es el periodismo. Hay que rescatar el periodismo y para eso hay que estudiar libros como este de Wellington. Muchas gracias, Wellington. Mañana nos encontramos a las 18 horas 30. Sí, cordialmente invitados a la presentación de esta obra que, reitero, luce como un aporte importante. Es un punto de partida para engrosar la historia del periodismo del Ecuador. Este es apenas un apéndice de la maravillosa profesión que tenemos nosotros. Muchos de los colegas que en las redes sociales ya sabían de que íbamos a conversar, han retuiteado, han escrito hasta bien de Wellington Tapanta. Porque lo raro es que hablan hasta bien. Quizás Sí. porque todos los antecedentes, tú recuerdas cómo el nivel así es. y la forma como nos comunicábamos ahí en el ejercicio. Sí, sí. Durante 20 años estar trajinando en el Palacio Legislativo no es poca Ya cosa, tenías como casi- en otras fuentes. Casi curul. Casi éramos parte de los activos de la Sí. institución, ¿no? Así es. Bueno, Ecuador, huellas de la prensa, notas históricas de Wellington Tapanta, se presenta el día de mañana a las 18 horas 30, aula Benjamín Carrión, Casa de la Cultura.
el comentario ha sido del arquitecto. Yo siempre decía, si algún ejemplo yo tenía para decir, no es periodista, pero además es colega periodista, es el arquitecto Lolo Echeverría, un referente, ¿no? Y uno no debe sino agradecer los aportes que siempre nos haces a la comunicación y a la reflexión en general de todos. Wellington, gracias por proponernos esto. ¿Dónde pueden encontrar el libro? El libro está ya en la librería Rayuela. Ah, está en la Rayuela. Está en Rayuela y está Barea. en la librería La Castellana, frente a la Universidad Católica. Bueno, en La Castellana y Rayuela, donde doña Mónica Barea, está ya el libro a su disposición. Este programa estará también a su disposición a partir de las 3 de la tarde y nos estamos encontrando el día miércoles, previo mañana en la presentación del libro. Muchas gracias. Estamos de acuerdo. Este es el camino de la comunicación libre. Este programa es de clasificación F, formativo, educativo y cultural. A.